En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Cómo estás, Juan María? Qué bueno verte. Muchísimas gracias, Cote. Muy contento de este segundo ciclo, en esta etapa nueva de los Navegantes 3.0, ya con nuestro segundo programa comentando el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, ¿no? Exactamente. Qué interesante, ¿no? Este tema. La liturgia siempre ha sido algo que, bueno, uno ha estudiado, por lo menos siempre no sé, es como que la liturgia es la madre, digamos, porque también la liturgia, cuando yo hago liturgia, también hago catequesis, porque liturgia y catequesis van de la mano. Absolutamente. Y el culto, el momento celebrativo, es un gran momento de aprendizaje. Pero esto de la piedad, ¿qué es esto de la piedad popular, no? Una cosa que, ¿viste? A veces la gente lo minusvalora, ¿no? Sí, yo te decía en el programa cuando abríamos que yo lo veo como manifestaciones de amor, o sea, maneras de encontrar para manifestar el amor. O sea, tenemos necesidad nosotros los hombres de manifestar el amor de alguna manera, ¿no? Y bueno, y el amor a Dios también se tiene que manifestar en actos de amor. Lo que pasa es que a veces también la gente utilizó la expresión piedad de modo descalificativo. Qué piadoso que sos, ¿no? Como diciendo, y sos un santulón. Sí, yo siempre lo vi positivo, en cambio, nunca me pareció negativo. No, yo no lo veo, pero a veces he escuchado que mirá, este se hace el piadoso, no sé, o como que si la piedad fuera algo sentimental, santulón, o sea, no la verdadera santidad que supone de la persona compromiso, entrega, amor, sacrificio, sino que esto es como un baño, como un baño de que reza mucho, pero que en el fondo, o parece que reza, pero que en el fondo como una segunda, como una máscara, ¿no? Sí, algunos como cosas de las viejas, ¿no? Claro. Las viejas piadosas ahí. La vieja piadosa, eso, claro. Sí. Bueno, yo te proponía un desafío al final del programa que decía que hay un equívoco que hay que superar, que es que la liturgia no sea popular. Entonces lo que quisiera es lo contrario, que la liturgia tiene que ser popular. Bueno, pero hay una explicación del equívoco. Claro que hay una explicación. Porque mira, los templos de hecho tienen 3 naves. La nave central y las naves laterales. ¿Por qué? Bueno, por la capacidad seguramente, pero además, y aparte por la arquitectura se necesitarían por las columnas, pero los catecúmenos, ¿no? Claro. Hacían un proceso en el cual iban ingresando al templo, pero primero participaban en las naves laterales, que no veían, porque las columnas eran enormes, porque la edificación necesitaba de grandes columnas para sostener esos techos. Entonces, y escuchaban poquísimo, porque tampoco había, pero era un modo pedagógico de acercarte al misterio. Mirá. De hecho, en el rito oriental, la liturgia del rito oriental está escondida, es secreta. Es toda secreta. Sí. Y bueno, y lo que está pasando de otro lado de los íconos, y claro. Uno no solamente entra al Santa Santorum el sacerdote. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Porque entonces no es que no sea popular, sino que la liturgia, para participar plenamente, necesita que la persona haga un proceso de conocimiento y de instrucción. Y entonces por eso el catecumenado, ¿qué iba haciendo? Te iba llevando al conocimiento de Dios y a las prácticas religiosas y a los modos de celebrar. Entonces vos, porque creías, celebrabas, y porque celebrabas, vivías la caridad. O sea, si vos no crees, si la persona no tiene fe, bueno, no recibió el don de la fe y tampoco no lo cultivó, entonces no va a ir a celebrar, porque no tiene fe. Sí. Y porque tiene fe y celebra, obra la caridad con el hermano. Aunque en realidad este proceso, este orden que yo te lo digo, fe, celebración, caridad, es inverso, es al revés. La gente percibe primero el gesto caritativo y hay una preeminencia de la caridad que es la que te va a llevar a preguntarte ¿por qué estos que obran así creen lo que creen? ¿Y por qué celebran como celebran? Está bien. Esta mecánica la describe Evangelii Nuntiandi, perfecto, el Papa Pablo VI,
y va a plantear lo que, bueno, desde el año 1975, después del Sínodo de la Evangelización, ¿qué pasó? Después de la evangelización, bueno, la Iglesia fue descubriendo que toda su vida y toda su identidad se desarrolla en la evangelización. Pero la evangelización no es solamente una palabra evangelicemos, es un proceso complejo, que dentro de ese proceso complejo también está la liturgia. Yo te quiero hacer una pregunta, Cote, porque resulta, no sé si en este ámbito o en general, cuando uno habla, entre comillas, de algo popular, a veces ya es como sinónimo de cosa de segunda de o baja tercera calidad. categoría, exactamente, ¿no? Y en este caso no se aplica, o sea, claramente la piedad popular no es una cosa de segunda categoría, No. porque evidentemente la piedad está llamada justamente a hacer algo, digamos, un lujo, digamos, lo mejor posible, porque uno es una ofrenda hecha a Dios, entonces uno no le va a hacer el sacrificio de Caín, le va a hacer el sacrificio de Abel, o sea, lo mejor, ¿no? Entonces, por eso, también esto es importante tener en cuenta. La liturgia es la cumbre, pero no es que la piedad popular sea una cuestión de segunda categoría o algo berreta, ¿no? Sino que es algo porque es una ofrenda hecha a Dios, es de gran categoría. Y las liturgias se fueron, estaba el rito ambrosiano, o sea, las liturgias, la que primó fue el rito romano, Sí. pero vos pensás que cuando comenzaron las primeras celebraciones litúrgicas, no había tanta comunicación entre las Claro. personas. Entonces, bueno, iba el misionero y abría una nueva comunidad, y después iba el misionero, y esas comunidades empezaban a celebrar la fe que vivían. Y empezaron a generar una ritualidad, un rito, lo que se diferenciaba. Bueno, después hubo que hacer una especie de concilio para ver Exacto. cuál era el rito oficial, digamos, ¿no? Exacto. Y ahí es donde primó el rito romano. Pero los otros ritos siguen siendo vigentes. Sí. De hecho, hoy por hoy, uno puede seguir celebrando misas, digamos, con otros Por ritos, supuesto. Sí. que son siempre en la base es lo mismo, ¿no? Sí, 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 pero que tienen sus Sí, su riqueza. Incluso justamente muchos de los ritos orientales son mucho más ricos en simbología Exacto. y la liturgia occidental romana, que es mucho más sobria, ¿no? Mucho Sí, más. sí. Y la liturgia en América Latina se ha hecho muy popular Ujú. por la participación de instrumentos musicales más populares, el tipo de canciones. Después, la participación masiva de la gente, ¿no es cierto? Eso hizo que entraran no solamente como espectadores de un hecho que acontecía así, sino como participantes. Claro. O sea, la liturgia hace que todos los que participamos dentro de la misma celebración seamos todos celebrantes. Este sacrificio que es mío y vuestro, Exactamente. dice el sacerdote en la El celebración. sacerdote tiene la presidencia de la celebración. Sí, sí. Pero todo el mundo celebra, y no es que está ahí puesto De relleno. De relleno. Sí, tal cual. O sea, cada uno ¿Y por qué celebra? Porque el día del bautismo recibió el sacerdocio no ministerial, pero el sacerdocio común de los fieles. Exacto. Con lo cual vos el día del bautismo recibís el don de la fe, recibís el servicio del sacerdocio común de los fieles, y también la capacidad de conducción de la comunidad. Con lo cual, los tres munus, digamos, o sea, los tres caminos y ministerios y servicios, en la fe, en lo celebrativo y en la comunidad, tanto hacia afuera con los pobres y hacia adentro con los fraternos, con los hermanos, todo eso, bueno, hace que la persona, cuando participa de la celebración eucarística, lo haga como un cristiano pleno, no como alguien que está parado ahí escuchando. No es que fuiste a escuchar algo que pasó. Mirá vos lo que ha pasado, ¿no? En los espectáculos de rock, que a veces dicen que es como una liturgia, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque las personas que están en el campo de juego, o de campo, cuando se hacen recitales en estadios, o qué sé yo, hay una comunión tal con esa música y con el intérprete que le llaman liturgia. O sea, tuvieron que tomar prestado el rock y otros tuvieron que tomar, no encontraron un nombre propio y tomaron prestado el nombre de lo que hace la comunión religiosa
para aplicarlo a una comunión relativa, porque no creo que esa comunidad son fanatismos, que no creo que esa te lleve a un compromiso de fe, ni un compromiso de transformación, ni nada. Pero bueno, pero la palabra la tomaron, digamos, del vocabulario religioso. Bueno, Cote, seguimos con esta introducción y seguimos con nuestros primeros principios, algunos principios básicos. Dijimos que el primero era el primado de la liturgia. Ya el segundo es algo que se habla de la liturgia y también de las devociones y las oraciones, que es valoraciones y renovación, ¿no? Entonces dice que la libertad frente a los ejercicios de piedad no debe significar escasa consideración o desprecio. Pero también hay que acordarse que la piedad popular, en ella se debe percibir una inspiración bíblica, una inspiración litúrgica, una inspiración ecuménica, una inspiración antropológica en el sentido pedagógico, ¿no? Y también de la gradualidad, ¿no? De la profundidad, teniendo en cuenta los diversos lugares y circunstancias, ¿no? Esa es valoración y renovación, lo que se dijo para la liturgia, también para las devociones. Otro principio, la distinción y armonía con la liturgia, de lo que venimos hablando desde el principio. No debe mezclarse las fórmulas propias de los ejercicios de piedad con las acciones litúrgicas, ¿no? Digamos, esto es uno de los temas que ya veremos cuando el directorio va hablando tema por tema, devoción. Y esto la gente no se da cuenta, pero es más común de lo que parece. De repente se le da más fuerza a un acto de piedad que a la celebración litúrgica. Claro. Y la gente viene piadosamente, ¿no es cierto?, al templo, y después cuando empieza la misa se van. Sí. Y yo digo, pero ¿cómo? Sí, va a visitar a San Cayetano, o, no sé, tal día, quizás no va nunca un domingo a misa, y bueno, está bien que el día 7 es el... Pero bueno, es más importante también el domingo, ¿no? también a veces pasa con la Eucaristía. Claro. La Eucaristía está para ser recibida en el contexto de la celebración litúrgica, dentro de la misa. Ocasionalmente se da fuera de la misa para los enfermos, pero mucha gente comulga por devoción fuera de la misa. Y eso se ha hecho una práctica que ahora en la pandemia se hizo abusiva. Claro. Porque está bien, yo no digo es necesario estar alimentados por el cuerpo de Cristo, pero la comunión es la que se parte y se comparte en la mesa de la celebración eucarística dominical, donde toda la comunidad se reúne. No es un acto de piedad personal. También es un acto de piedad personal, sí, pero es un acto comunitario de celebración. Bueno, el título siguiente es El lenguaje de la piedad popular, y es muy lindo, porque nos habla primero de los gestos que se realizan en los actos de devoción, las expresiones corpóreas, gestuales, simbólicas, por ejemplo, besar o tocar con la mano las imágenes, los lugares, las reliquias, los objetos, ¿no? Todo un tema. Después, no sé, las iniciativas de peregrinaciones y procesiones. Bueno, todo esto está vinculado justamente a los gestos, ¿no? Presentar ofrendas, vestir un hábito particular, llevar medallas o insignias, todo un campo. Y los vamos a tocar todos estos campos porque después justamente lo que hay que hacer es cuidar cada uno de estas cuestiones, ¿no? Los textos y las fórmulas de las oraciones, de las devociones, de los actos de piedad, bueno, obviamente tienen que estar alineadas con los textos de la Sagrada Escritura y con la fe, digamos, ¿no? De hecho, nosotros, no sé si vos alguna vez escuchaste de alguien que hacía unos bautismos, pero que no eran bautismos trinitarios, bautizaban por San Pedro y que, no sé, San Pedro te la bendiga, ¿no? Y la fórmula, sí. ¿No? Que quizá por devoción, pero claro, estaban lejos de ser lo que la Iglesia enseña, lo que es el bautismo. Bien, todo el tema del canto, interesantísimo, todo el tema de la música. Algunas devociones que se practican yo cuando he ido a misionar, vos llegás a algunos lugares, ¿no? Y hay unas devociones muy fuertes que han quedado en el norte argentino, donde yo misionaba desde el año 1972, estaba una devoción a uno de los Reyes Magos. Mirá. San Baltasar. Mirá. Sí, nunca entendí bien cómo llegó hasta ese lugar, claro. Porque era un lugar muy recóndito, íbamos a una aldea, un pueblo, y ahí había una devoción, y el día se celebraba el día de San Baltasar, pero con una fiesta que era la fiesta del pueblo. Claro.
Y yo digo, mira qué devoción, ahora me vino, tengo ganas de, ahora lo podía investigar, en aquel momento que yo participaba no entendía mucho bien por qué, Claro. tampoco me podían explicar. Ujú. Y estaban los promeseros, que son unas personas que se visten de blanco y se ponen una cinta roja, ¿no? Que han hecho las promesas. Son los promeseros, entonces que hacían unos sacrificios importantes. Ujú. Y ese día iban al santo, ¿no? Claro. Con la promesa. Ujú. Entonces todo eso a veces, cuando no está muy cuidado, Claro. crece y también puede llevar a... Y a que se aleje de lo verdadero y lo más importante y lo Claro, porque a lo central. mejor lo importante era el sacrificio que hacía el promesero y viste que compiten, eran jóvenes, todos competían a ver quién hacía Claro, la promesa más difícil. claro, como proezas, viste. Claro. Y digo, me ha tocado entonces vivir esta experiencia donde la fe subjetiva, digamos, toma un cauce que a veces hay que ordenarlo, ¿no? Bueno, entonces, como O estamos sea, hablando de los... cuando ponen al santo por encima de Jesús, Claro, no ahí sé, eso es claramente, un desorden absoluto. claro, no, primero porque el santo, no, bueno, pues vamos a celebrar a Jesús, bueno, sí, qué sé yo, pero Jesús viene después, como diciendo el santo es Sí, lo más importante. También con la Santísima Virgen, ¿no? absolutamente. Bueno, y todos estos lenguajes, obviamente después vamos a ver cómo fundamentalmente es el obispo el que debe velar, ¿no? Debe velar para que los gestos, los textos, el canto, la música, las imágenes, ¿no? Las imágenes tienen que ser evidentemente representativas, y tienen que ser dignas, ¿no? Dignas. Ahí en el Paraguay está el santero Báez. ¿Puede ser? Sí, hay un santero que yo Hay fui, muchos santeros. fui a verlo el santero, ¿no? Y el hombre... ¿En madera o en barro? En madera, perfecto. en madera, sí, fui a verlo y fue todo un viaje, te digo, casi fue una peregrinación ir a verlo, porque era un personaje el tipo, no era solamente era un artista, un artesano, pero además sabía de la vida del santo, o sea, era un... Claro, bien. Yo me traje en ese viaje... Sí, son muy lindos, yo me encantan. Bueno, y todos los iconógrafos, o sea, la iconografía que comienza al comienzo, ¿no? Con las imágenes también tan típicas, con sus características propias, ¿no? Del icono, que tiene todo un significado, que es casi una persona. Y el iconógrafo es una persona que también se consagra a Dios y entrega sus manos para poder justamente poner allí el rostro del Señor, el rostro de la Virgen, ¿no? Así que bueno, estos son todos lenguajes, ¿no? de la piedad popular, ¿no? Por eso Sí, decía que y la imagen habla con muchísima fuerza, es un lenguaje, el lenguaje de la imaginería. sí, Todas las imágenes hablan con muchísima fuerza. Bueno, ya lo van a decir los comunicadores, ¿no? de los tiempos modernos. McLaughlin dice una imagen vale más que 1000 palabras. ujú, Pero también la palabra o el concepto direcciona a la comprensión en forma directa, sin ambigüedades. ujú. La imagen puede suscitar en la persona muchas interpretaciones. Sí, Por eso el lenguaje de la imagen solamente, si no está acompañado de la palabra, puede generar devociones, viste, en torno a una imagen, y bueno, pero eso hay que completarlo claro. con la vida del santo, qué fue lo que hizo, por qué lo tenemos que imitar, bueno, una serie de cosas que van ordenando, si no es como que la estampita, parece que tengo la estampita y con la estampita Claro. se salva el mundo. Tal cual, tal cual. Bueno, también se habla justamente aquí en el directorio, y se va a repetir más de una vez, ¿no? Como los obispos, ¿no? Y también los rectores de los santuarios, lugares tan visitados, ¿no? Tienen que vigilar, ¿no? Para que las imágenes sagradas reproducidas para el uso de los fieles puedan ser expuestas en sus casas, ¿no? Incluso también dice el directorio, no solo las que están en la iglesia, sino incluso ver un poco cómo es la medalla, cómo es lo que decías, la estampa, ¿no? Porque Claro. efectivamente que esté acorde a lo que es la fe. ¿Mm? Bueno, después todo un tema son los lugares, ¿no? Tenemos las iglesias, santuarios, que a veces no son iglesias o son lugares de Me acuerdo hace peregrinación. muchos años, cada vez que presentás alguna cosa, Te viene a la cabeza. me viene a cabeza Recuerdo. recuerdo de cosas que me pasaron.
Nosotros estábamos en una etapa de la vida que hacíamos cruces con clavos de herraduras. Con clavos de rueda, mira. Te digo que aprendimos esa técnica, éramos chicos, ¿eh? Yo creo que tenía 13 años. Ajá. Aprendimos la técnica y, no sé, alguien nos lo enseñó. El clavo de rueda es un clavito así más o menos largo y que Las con dos cerraduras, clavitos. las cerraduras se clavan no con el clavo común, sino que es un clavo que tiene 4 cantos, ¿no es cierto? Y va de mayor a menor. Entonces vos pones 2 clavos superpuestos uno con el otro y te forman un rectángulo porque son como 2 triángulos. Claro, sí. ¿No? Entonces ponías esos de un Te lado, poníamos del 2 otro. así y formaban el eje superior. Y dos clavitos de herradura pero más pequeños Claro. y formamos. Travesaño. Y después hacíamos un amarre con un alambre, que era un alambre muy maleable, y hacíamos un amarre cuadrado, se llama, porque como éramos scouts sabíamos hacer distintos amarres con Mirá. las. Y entonces quedaba muy lindo porque tenías la cruz de clavos de herradura y el alambre le daba todo Claro. una vista muy linda, ¿no? Y después con un cordón de borceguí, que eran de cuero, redondos, Sí. hacíamos La cadena. la digamos. ca- O sea, y con 2 clavitos de herradura chiquitos hacíamos el brochecito. mirá. Bueno, entonces éramos 13 años, ¿viste? Hacíamos esas cosas y nos divertíamos muchísimo y las vendíamos. Entonces el cura de la parroquia, el cura del colegio en realidad, Ajá. que falleció ahora. ¿Fuiste al Santa Isabel? No, yo fui al Huerto de los Olivos. Alberto, sí. Y el padre Garral. Entonces, claro, nos veía a nosotros con estas cosas y, claro, también las vendíamos. Sí, porque sí. nosotros Claro, está muy bien. ganábamos un pesito. Está muy bien, muy bueno. Pero él también vigilaba ahí de que nosotros, cuando leía ahí, llevabas al cuello, ¿viste? Era un clavo de herradura en realidad, pero Mirá qué hecho bueno. crucecita y quedaba. Bien ahí. Era una construcción artesanal. No, yo igual te digo, a mí me parece que quienes llevan adelante las casas que venden, ¿no? Medallas, cadenas, objetos litúrgicos, en fin, es un apostolado, es el apostolado litúrgico, digamos, de poder facilitar a los fieles esto, ¿no? Sí, sí. Un rosario, un Via Crucis, ¿no? Un libro, bueno. Bueno, y dentro de estos lenguajes de la piedad popular, bueno, te decía, están los lugares, las iglesias, santuarios que a veces no son iglesias, pero son lugares de peregrinación, la misma casa de familia, ¿no? Algunos movimientos, por ejemplo, Schoenstatt, por ejemplo, recomienda que la casa de familia tenga su oratorio también familiar. Pero escúchame, en la pandemia, hoy me mandaron un WhatsApp que dice, en la pandemia el demonio nos cerró las iglesias, los templos, pero Jesús nos abrió Las casas. las casas. O le abrimos nosotros las casas a Jesús. Nosotros abrimos las Claro, casas a Jesús. le Entonces, abrimos la puerta. cada casa se convirtió en un templo, ¿no? Claro, exactamente. Y es verdad, eso yo lo he vivido, pero con muchísima fuerza. Entonces, el tema de los lugares sagrados es muy importante, Ujú. porque hace a la vida de fe. Y qué lindo es entrar a una iglesia que está el piso reluciente, los bancos limpios, pintadas las paredes, o sea, da gusto, ¿no? Sí, sí. Y además también pienso que se ve un poco la vida interior del sacerdote también abriendo los cajones de la sacristía, donde están ahí también para revestirse y están los purificadores y los amitos, bueno, amitos no se usan, pero tantas cosas que, bueno, cuando están lavaditas, ordenadas, bueno. Sí, pero cuando tenés una parroquia como la mía, esto es un poco difícil, así que no me revises los cajones porque está todo bien. Las albas bien colgaditas. Está todo bien, pero no sé si está tan perfecto. Está muy bien. No sé si está tan perfecto. Bueno, y por último, así, hablando de los lenguajes, habla de los tiempos litúrgicos, ¿no? Y habla de los días de fiesta, sobre todo los días de la fiesta de los santos, ¿no? Que a veces se prepara con una novena, con un triduo, ¿no? Toda la preparación, que además a veces esas tradiciones religiosas están vinculadas a la tradición civil también, ¿no? Claro. A veces está esa mezcla, ¿no? Bueno, por ejemplo, vos ahora el 8 de diciembre... Ahora ya tenemos una fiesta enorme y bueno, el intendente ya se movilizó y todo el municipio en función de la fiesta, porque es la fiesta es la fiesta de la ciudad. Claro, qué bueno. Bueno, y el último tema de esta introducción, y con esto vamos a terminar nuestra introducción, es responsabilidad y competencia de la vigilancia, del cuidado, de todo lo que tiene que ver con la piedad popular. Y lógicamente el número 21 dice,
las manifestaciones de piedad popular están bajo la responsabilidad del ordinario del lugar. Exacto. ¿No? A él le compete su reglamentación, animarlas, purificarlas donde es necesario, evangelizarlas, vigilar para que no se sustituyan ni se mezclen con otras celebraciones, celebraciones litúrgicas, ¿no? Bueno, y más abajo dice las disposiciones dadas por el ordinario para el propio territorio de su jurisdicción concierne de por sí a la iglesia particular. Bien. Por eso también los fieles tienen que saber si había una porque por parte del en obispo. algunos ámbitos, viste, surgen devociones como San la Muerte. Claro. ¿Quién es San la Muerte, no? Es una invención, se inventó. Absolutamente. Bueno, pero muchísima gente le ofrecen sacrificios y digo, de repente estas intervenciones tienen que ser claras. Sí. Y también la congregación que escribió este directorio también nos dice, es tarea de esta congregación ayudar a los obispos en materia de oración y prácticas de piedad del pueblo cristiano, así como dar disposiciones al respecto en los casos que van más allá de los confines de la iglesia particular, cuando se impone un provimiento subsidiario, ¿no? Muy bien. Bueno, es precioso este documento. Vamos a seguir profundizando. Sí. ¿Cuántos minutos llevamos? Justo. Bueno, entonces terminamos la introducción. Dios mediante, el capítulo primero la próxima semana. ¿Nos queda dar una bendición, un saludo final? Vamos a hacer una devoción. Muy bien. ¿Viste cuando éramos chicos hacíamos así? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después hacíamos una cruz con los dedos. Eso es una devoción. Hasta el próximo programa.